Vamos a abrir nuestras Biblias. Abriendo tu Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. Hoy vamos a estar terminando de estudiar este gran capítulo de la fe, ¿verdad? Hace ya semanas atrás se cruzó diciembre, tuvimos algunos mensajes de Navidad, de Año Nuevo. Hicimos una pausa, pero ya tenemos algunas semanas, un poco más de un mes estudiando este capítulo. Y hoy vamos a terminar de estudiarlo, dando gracias a Dios por su bondad, ¿verdad? Y por todo lo que nos ha hablado y enseñado acerca de la fe, ¿verdad? Aquello que bien dice la palabra, que somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿no? Lo único que Dios nos pide para que podamos ser salvos, de alguna manera hay un requisito, es tener fe, ¿verdad? Tener fe en Dios, tener fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ha sido de mucha bendición poder estudiar este capítulo, ir viendo ejemplos de hombres, aún de mujeres también de fe, ¿verdad? Que creyeron a Dios y pues recibieron bendiciones, promesas, ¿verdad? Pero sobre todo el poder caminar con Él. Entonces vamos a terminar de estudiar este capítulo el día de hoy. Vamos a ir al verso 32, nos quedamos ahí, 32 hasta el final. Y quisiera comenzar leyéndolo, vamos a leerlo, después de eso oramos para dar inicio al estudio. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, dice así el verso 32, ¿estás ahí? Hebreos 11, 32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno. El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Señor, esta mañana agradecemos, Señor, que tú nos permitas estar aquí, venir a tu presencia, y sabemos que no es porque tú estés en este lugar, Señor, sino es porque donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, estás tú, Señor. Y aquí estamos, Señor, más de 2 reunidos en tu nombre, y por eso sabemos que estás con nosotros, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que traigas ánimo, consuelo, Señor, a nuestros corazones, que nos permitas entender, darnos entendimiento de tu palabra y que podamos responder a ella, Señor, de la forma correcta, obedeciendo, Señor, y sobre todo dándote gloria a ti, Señor. Ayúdanos a discernir las cosas tan escritas, Señor, y obviamente te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea aquel que inspiró, el autor de estas palabras, Señor, sea aquel que el día de hoy, Señor, nos redarguya y traiga convicción en nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues ya es la parte final, como vemos, y el escritor llega al punto de decir, bueno, tengo que parar aquí, ¿no? Porque me puedo extender mucho, ¿no? Dice el verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, ¿verdad? Contando, ¿no? Y yo sé lo que es eso, que el tiempo te falte. Ya cuando me doy cuenta digo, ya voy para 1 hora, ¿no? Y te me falta un cacho, ¿no? Qué increíble es eso, ¿no? Cuando estás hablando de Dios y no te das cuenta ni cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Es así, ¿no? Cuando pues uno está enamorado de algo o de alguien, ¿no? Pues se la pasa ahí embobado, ahí hablando y hablando y hablando, ¿no? Y creo que eso nos sucede cuando realmente amamos a Dios, ¿verdad? No nos cansamos de hablar de Él, ¿no? Y de enseñarle a otros acerca de Él, ¿no? Entonces, el escritor llega al punto de decir, tengo que parar aquí porque realmente quería hablar de la fe, pero no extenderme tanto, ¿no? Dice, ¿y qué más digo? ¿No? Pero también muestra algo, ¿no? Por causa del tiempo, el autor deja la lista de ejemplos específicos de la fe, ¿no? Porque ha estado hablando de personas específicas. Recordemos, empezó a hablar de Abel, después habló de Enoc, después de Noé, después habló de Abraham, de Sara, de Moisés,
¿no? La semana pasada vimos cómo, bueno, habló también de Isaac, ¿verdad? De Jacob, de José. Después habló de Moisés. La semana pasada vimos también cómo habló de Jericó, ¿recuerdas? Y aún de Rahab, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el tiempo ya no me alcanza, ¿no? Deja estos ejemplos de fe específicos que ha estado mencionando para concluir, digámoslo así, con un resumen de varios tipos de hazañas, de proezas de la fe que se hallan en el resto de la historia de Israel. Porque hay muchos ejemplos de fe, ¿verdad? Si tú ya eres una persona que ha leído la Biblia durante un tiempo y te has enfocado en eso, y has leído el Antiguo Testamento, ¿cuántos hombres y mujeres no puedes encontrar ahí realmente que tuvieron fe en Dios? Y hay muchos nombres que no están escritos aquí, pero lo está diciendo, no me da tiempo de hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hombres, no? Nehemías, Esdras, Esther, Ruth, etcétera, etcétera. Tantos nombres que pueden sonar, ¿verdad? En nuestra mente al meditar en el Antiguo Testamento. Pero se enfoca en unos más, ¿no? Y es como que quiere ir en orden, ¿no? Y menciona el tiempo de los jueces, precisamente, ¿no? Comienza hablando de algunos jueces que la palabra juez en ese momento era más reconocido como un libertador, ¿no? Eso es lo que hacía un juez realmente. Si tú recuerdas la historia de los jueces, fue un tiempo muy triste en Israel, porque después de que Dios da la ley y da el sacerdocio y el tabernáculo y todo el sistema para que el pueblo de Israel se pudiera acercar, el pueblo después de Josué empieza a alejarse de Dios. ¿Conoces la historia? Empieza a alejarse del Señor, ¿no? Y Dios tiene que despertarlos trayendo pues aflicción a sus vidas, ¿verdad? Hay otros, obviamente no solamente es que Dios lo haya hecho, sino ellos mismos lo buscaron porque ellos no estaban honrando a Dios y obedeciendo a Dios, y los demás pueblos empezaron a tratar de conquistarlos, de oprimirlos, además lo hicieron. Y entonces lo que hacían ellos era clamaban a Dios, ¿verdad? Clamaban a Dios y Dios enviaba a un libertador, ¿no? Y era un juez. Entonces así es toda la historia de jueces, ¿no? Y estaban bien con el juez, ¿no? Y moría el juez y otra vez se apartaban, ¿no? Y otra vez venía un pueblo sobre de ellos y clamaban a Dios y Dios enviaba un libertador. Y esa es la historia de jueces, ¿no? Todo el tiempo está pasando eso en el libro de los jueces, ¿no? Entonces, pues todos esos hombres son hombres de fe también, ¿no? Y empieza a mencionar a estos hombres, ¿no? Hombres que Dios usó, cada uno de ellos, para liberar a su pueblo de la opresión de diferentes naciones, ¿no? Y comienza hablando de Gedeón. Déjame nombrarlos nuevamente. Dice ahí, Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Al final menciona a David y Samuel, que ya es parte del libro de Samuel, ya no es el tiempo de los jueces, ahorita lo vamos a ver. Pero estos primeros que menciona, estos cuatro, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, son estos jueces, libertadores del pueblo, ¿no? Y solamente quiero mencionar algunas cosas acerca de lo que ellos, cómo vivieron ellos. Es muy interesante, ¿no? que mencione esos hombres. Por ejemplo, Gedeón, ¿no? ¿Conoces la historia de Gedeón? Digo, esto debe de motivarnos, ¿no? Si tú dices, híjole, yo la verdad es que casi no he leído la Biblia, casi no he leído el Antiguo Testamento, pues esto debe motivarte a hacerlo, ¿no? Hay muchas historias que van a enriquecer tu fe, ¿no? Ya el ir leyendo las historias de estos hombres de fe, pues Dios ha ido impactando nuestras vidas, ¿no? Si tú no conoces la historia de Abel, ¿no? De Enoc, lo que hemos estado viendo, Noé, Abraham, etcétera, etcétera, seguramente si nos has acompañado ha impactado tu vida, ¿no? Se puede ver decir, bueno, se parecen mucho a mí, ¿verdad? Entonces, siempre les digo, ¿no? Por ejemplo, los papás, ¿no? Que alienten a sus hijos, ¿no? Y les digo, anímales a leer biografías de misioneros, ¿no? Cristianos, ¿no? ¿Has leído algunas biografías de misioneros cristianos? Hay muchos libros, ¿no? En la librería puedes encontrar, hay toda una serie de misioneros, ¿no? Que han vivido para el Señor. Y ese tipo de libros, cuando los lees, te animan mucho en la fe, enriquecen tu fe. Y eso es lo que está pasando aquí. Es lo que quiere precisamente el autor, animar a estos hebreos, estos hombres, mujeres con origen judío que habían creído en Jesús, a no desmayar, a continuar creyendo en Dios. Y entonces recordar, o más bien meditar en cómo otros han vivido por fe, eso nos ayuda el día de hoy. Y es lo que he estado haciendo aquí. Entonces va a presentar a estos hombres, empezando por Gedeón. Y si conoces a Gedeón, en un principio Gedeón más bien mostró cobardía, ¿no? Si tú conoces la historia, recuerdo cuando estudiamos aquí todo el libro de los jueces los miércoles. Por cierto, te invito a que nos acompañes los miércoles. Estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos en el libro de los Reyes, ¿no? Y vamos viendo todas esas historias, ¿no? Y Gedeón en un principio, pues sí, o sea, tuvo mucho miedo, mucho temor, realmente mostró cobardía y duda cuando Dios lo llamó. Su fe no era tan fuerte como pensaríamos. Sin embargo, Dios lo usó.
Dios usó a ese hombre para liberar a su pueblo de la opresión de los madianitas, si conoce la historia. Dios usó a este hombre. Y luego menciona a Barak, ¿no? Barak fue otro hombre que también mostró mucho temor, ¿no? Cuando fue llamado por Dios. Dios tuvo que, si conoces la historia, tuvo que usar una mujer profetisa llamada Débora. ¿Conoces la historia? Tuvo que usar a Débora para exhortarlo y que pudiera obedecer a Dios. Y aún así, si tú conoces la historia, él no quería ir solo. Él dijo, pues ve conmigo, si no, no voy, ¿no? Le dijo a Débora. Pidió que Débora fuera con él para derrotar a los cananeos. Pero lo hizo también. Luego menciona a Sansón. La historia de Sansón es un poco más conocida, ¿verdad? ¿Sí conoces la historia de Sansón? Muy bien. No es la de Hércules, ¿eh? No los confundas, por favor. Hércules es mitología, este sí es verdad. Sansón, la historia de Sansón es un poco más conocida, te decía. Y Dios, sabemos que Dios le dio una fuerza sobrenatural a este hombre, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder vencer a sus enemigos. Pero Sansón cometió el error de confiar demasiado en sí mismo, ¿verdad? Conocemos la historia de Sansón de Dalila también, ¿no? Y lo pagó muy caro, ¿verdad? Lo pagó muy caro, fue vencido y al final fue muerto con sus enemigos los filisteos. Pero también dio batallas y dio victoria para Dios. Y por último, este hombre Jefté, otro de los jueces, Jefté derrotó a los madianitas, ¿verdad? Obviamente todo esto fue con la ayuda de Dios, fue Dios usando a esos hombres, ¿no? Pero lo que sabemos de esos hombres es que, por ejemplo, Jefté, él es conocido por su insensatez al hacer un voto que condenó a ofrecer a su hija en holocausto. ¿Recuerdas la historia? ¿No? Eso fue lo que él hizo, ¿no? ¿Por qué menciono estas cosas? Realmente esas cosas no se mencionan, ¿no? Aquí, solo se mencionan los nombres. Pero cuando vemos la historia, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a Abraham, vemos a Moisés, ¿no? Vemos a Noé, también fueron hombres que fallaron, ¿verdad? Si conoces la historia, fueron hombres que en algún momento tropezaron en su fe. Abraham muchas veces es el padre de la fe, pero muchas veces tropezó, dudando de Dios, arriesgando la vida de su esposa. En dos ocasiones, ¿conoces la historia? En 2 ocasiones arriesgó la vida de su esposa. Trató de ayudarle a Dios junto con su esposa y tuvieron a un hijo de la sierva, ¿recuerdas? De Agar. O sea, tropezaron muchas veces en su fe. Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? Porque no representó bien a Dios, ¿verdad? Delante del pueblo. Dios le dijo, tú no vas a entrar, Moisés. O sea, muchos de ellos fallaron, ¿no? Y continúa la historia, ¿no? Porque no termina ahí, habla de David ahora, pero ahora nos lleva al tiempo del inicio del reinado de Israel, con David, el segundo rey de Israel, y Samuel como el primer profeta de Dios. Y dice eso, ¿no? De David también. Y conocemos la historia de David. David siendo rey de Israel y habiendo tenido varias victorias importantes y sobre todo mucha fama, era ya muy, muy famoso, su vida se ve interrumpida por su pecado. ¿Conoces la historia de David? ¿Betsabé? Adulterio, asesinato. Y no estoy hablando de que cometió asesinato en la guerra, no, eso era común. No, asesinó al esposo de Betsabé, lo sabemos, ¿verdad? Con toda alevosía y ventaja lo hizo. David, obviamente, al ser confrontado por el profeta Natán, sabemos que David se arrepiente sinceramente y es perdonado por Dios, pero con consecuencias terribles que afectarían su familia y su propia vida. Y conocemos la historia de David, lee la historia de David. Ese gran rey también tuvo una gran fe, sí, pero también falló, también tropezó. Así como Samuel dice ahí de los profetas, ¿no? Se enfoca ya en los profetas. Los profetas iniciaron con Samuel y fueron hombres que mostraron mucha fe al hablar de parte de Dios a un pueblo rebelde. Pero por ejemplo Samuel también falló, ¿no? Aunque fue un gran profeta, él falló en criar a sus hijos. El pueblo realmente pide rey porque los hijos de Samuel no son buenos sacerdotes. Entonces, cada uno de esos hombres, como te decía, fueron hombres de fe, pero también de una u otra forma llegaron a fracasar en su fe, llegaron a tropezar en su fe. Sin embargo, lo que yo veo aquí es que Dios reconoce y honra su fe. Si te das cuenta, en todo este pasaje, y te mencioné a Abraham, y te mencioné a Moisés, te mencioné a Noé, hombres de fe, pero que tropezaron, nunca menciona esos tropiezos. ¿Te das cuenta cómo el Dios no menciona esos tropiezos? Lo que menciona es su fe.
Y aquí están incluidos en este gran capítulo de la fe. ¿Qué nos muestra esto? Tenemos esperanza, ¿verdad? Porque tampoco te creas que decir, bueno, es que yo ya fallé tantas veces, yo no soy como esos hombres de fe. No, no te creas. Ellos también fallaron muchas veces como tú y como yo, ¿verdad? Pero lo que Dios va a reconocer no va a ser tus fracasos, tus tropiezos. Dios va a reconocer tu fe. ¿Te das cuenta de eso? No importa cuántas veces has caído, no importa cuántas veces has fallado. Levántate, confía en Dios, ten fe en Dios. Eso es lo que Dios va a reconocer. Es increíble que llegue a este punto y hable de estos hombres, ¿no? Como los jueces, aún de David. Fueron hombres que fallaron tantas veces. David. Dice la palabra que es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas eso? Y lo ves adulterando y lo ves planeando todo un asesinato. Pero al final, por la fe, David se arrepiente. Y por la fe reconoce su pecado. Muy diferente a Saúl, ¿verdad? David fue el segundo rey. El primer rey de Israel fue Saúl. ¿Por qué no se menciona a Saúl aquí? Porque sabemos que Saúl realmente nunca tuvo fe. Aun cuando falló y desobedeció a Dios y fue confrontado por Samuel y le mostró lo que hiciste, no es obediencia. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, ¿recuerdas? Y le reconoce eso. Y Saúl parece que pide perdón y dice, sí, yo cometí pecado delante de Dios, no hice lo que Él me pidió, está bien, ya chalala, ven conmigo. ¿Qué es lo que vemos? No fue un arrepentimiento sincero porque no había fe en Él. Pero en David hubo fe y esto es lo que se reconoce aquí. La fe. Entonces hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Hay esperanza. Porque al final lo que Dios va a reconocer es si tú y yo tuvimos fe en Él o no. Y eso es lo más importante. A continuación, el autor, ya sin mencionar nombres, porque da por hecho que sus lectores conocían la historia de Israel, describe las victorias de la fe. Muy interesante, va a empezar a escribir las victorias de la fe, porque después va a empezar a escribir los sufrimientos de la fe. Pero empieza con las victorias. Dice verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Son victorias que Dios les dio en su momento a cada uno de ellos. Pero veamos de qué está hablando. Que por fe conquistaron reinos. Estos son algunos de los que conquistaron reinos. Gedeón conquistó a Madián. Barak conquistó a Canaán. Sansón a los filisteos. Jefté a Amón. El rey David conquistó también varios reinos. Todos ellos conquistaron reinos porque Dios estaba con ellos. Y si conoces la historia te vas a dar cuenta que así fue. Y todos ellos reconocieron, fue Dios, ¿verdad? Tantas victorias tan interesantes, tan impresionantes como Gedeón, ¿verdad? Y sus 300 hombres. ¿Conoces la historia de Gedeón? Increíble poder verla a ellos, ¿no? Entonces vemos eso, ¿no? Por la fe nuevamente, verso 33, que por fe, ¿verdad? Eso es lo que hace la fe. A veces tú puedes decir, no, yo no puedo con esto, yo no puedo conquistar esto. Ten fe en Dios. Estos hombres tuvieron fe en Dios. Y lee las historias, conoce las historias y vas a ver que no fue para ellos, no fue fácil para ellos. Batallaron, pero al final conquistaron. Hicieron justicia, dice ahí, hicieron justicia, seguramente refiriéndose a Samuel y a los profetas, porque ellos buscaban eso, la justicia de Dios. Y obviamente no era tan sencillo, ¿verdad? Delante de un pueblo rebelde. Muchos de ellos, lo vamos a ver ahorita adelante, ¿no? Fueron realmente lastimados, golpeados por el pueblo, pero hicieron justicia, alcanzaron promesas. Algunos de ellos no solo recibieron promesas de Dios, algunos también recibieron el cumplimiento de ellas, ¿sí? Anteriormente dijo que algunos, ¿verdad?, no alcanzaron la promesa. Entonces, ¿cómo dices? Para algunos sí la alcanzaron. Bueno, ahorita al final vamos a ver a qué se refiere cuando dice que no lo alcanzaron.
Aquí habla de promesas, no esta promesa final. Si tú recuerdas la promesa de Dios principalmente, ¿quién es? ¿Recuerdas cuál es? La simiente, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Esa es la promesa, ¿no? Pero dice aquí algunos alcanzaron promesas. Y sí, Dios a veces nos permite en esta tierra alcanzar ciertas promesas que nos ha dado, porque quiere fortalecer nuestra fe. Algunos de ellos alcanzaron promesas, el cumplimiento de ellas. Dice, taparon bocas de leones. Seguramente una referencia a Daniel. ¿Conoces al profeta Daniel? ¿Conoces la historia de Daniel? ¿Verdad? En el foso de los leones, probablemente habla de él, taparon bocas de leones, ¿no? Qué increíble, o sea, ve eso, ¿no? O sea, esto tiene que animarnos a, si no has leído la Biblia, a introducirte en esos pasajes y conocer estas historias que no son cuentos, no son fábulas, fueron reales. Hombres y mujeres como tú y como yo, en un mundo hostil en contra de Dios, ¿te das cuenta? Pero Dios estuvo con ellos, taparon bocas de leones. Verso 34, apagaron fuegos impetuosos. También seguramente una referencia a Daniel, pero no a Daniel específicamente, sino a sus 3 amigos, ¿recuerdas? En el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel capítulo 3. Ahí en el horno de fuego. Todavía el rey les sube, ¿no? Súbele, o sea, súbele a todo el fuego, ¿no? Y salen como si nada hubiera pasado. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de hombres que escaparon del filo de la espada por la fe, o sea, de la muerte. Por ejemplo, por mencionar alguno de ellos, Elías. Elías escapó de Jezabel, ¿recuerda la historia? Elías. Eliseo también escapó de Joram, precisamente el hijo de esta mujer. Jeremías, el profeta Jeremías, escapa de Joacim también. Entonces muchos por la fe, Dios también les dio eso, vida. Dice a continuación, sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad. Qué increíble ver esto. Es posible que el autor tenga en mente la última hazaña de Sansón. ¿Recuerdas cuando Sansón ya es capturado? Le cortan el cabello, ¿verdad? Por Dalila. Le sacan los ojos, ¿te acuerdas de eso? Y lo tienen débil, ¿no? Preso, ¿verdad? Pero último, lo tienen ahí como un espectáculo, una fiesta que tienen los filisteos, en un palacio grande. Ahí están los filisteos burlándose de Sansón. Y Sansón le pide a Dios, dame fuerza para terminar con ellos. Y en ese último intento, en su debilidad, Dios le da esa fuerza. Y tú sabes lo que sucede, tumba las columnas y muere él junto con todos los filisteos. O sea, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Por qué? Y creo que eso sucede cuando vives por fe. Todos los que vivan por fe experimentarán esto. Fuerza en su debilidad. ¿A quién te recuerda eso? ¿A quién te recuerda eso? El apóstol Pablo, ¿no? Déjame leer esto en 2 Corintios, capítulo 12, 2 Corintios 12, verso 9. ¿Recuerdas? Pablo tiene que empezar a hablar y gloriarse de cierto modo con los corintios, ¿verdad? Y hablar de cosas que él había visto, ¿no? Revelaciones de tercer cielo. Dice, pero para que no me exaltase demasiado, me fue puesto un aguijón, ¿recuerdas? Que me humilla y que me mantiene humillado. Por lo cual 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí y he escuchado, bástate mi gracia, ¿no? Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. ¿Te das cuenta de eso? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien. ¿En dónde se gloriará Pablo? Dice, en mis debilidades. En mis debilidades, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fuerza en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios nos lleva a esa debilidad. A veces Dios nos permite ser humillados para que reconozcamos que se trata de Él, no de nosotros, de su poder. No somos débiles, ¿verdad? El Evangelio es lo que nos presenta. Y el problema es que a todos nos duele eso. Saber que no podemos, que somos inútiles, como dice la palabra. Que no somos fuertes, no podemos salvarnos a nosotros mismos.
Y necesitamos humillarnos para conocer que otro tiene el poder de salvarnos y no nosotros mismos. Y por eso dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Y aún como creyentes tenemos que aprender a vivir así, ¿verdad? En la debilidad, viendo nuestra debilidad, viendo el poder de Cristo obrando en nuestras vidas. Eso es parte de la fe. Dice a continuación, se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes en batallas. Tantas historias de este tipo. Gedeón, ¿no? Te decía, él era, realmente tú lo puedes leer. Nunca lo menciona, pero cuando te das cuenta dices, pues sí es cierto, o sea, era un cobarde Gedeón. Sin embargo, en batalla fue fuerte. David, ¿recuerdas a David de jovencito? Contra Goliat. ¿Conoces la historia de David y Goliat? O sea, lo puedes ver, es un jovencito, pero fue el único que dijo, no me voy a amedrentar de este hombre porque Dios está con nosotros. Ni siquiera el rey Saúl, que era el rey. Y la palabra dice que era hermoso el rey Saúl y aparte era el más alto de todos porque a todos los veía debajo del hombro, dice la palabra. O sea, era grande. O sea, ahora sí que Goliat venía a ver, tráiganme al mejor de sus guerreros. ¿Quién era el mejor? Pues Saúl. Y Saúl escondido en su palacio. Pero David, ese jovencito así pastoreando las ovejas de su papá, llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo voy. Es esto, se hicieron fuertes en batallas. Nos vamos a enfrentar y en la gracia de Dios vamos a enfrentarnos contra cosas así, desafíos que tú vas a decir, yo no puedo con esto. O sea, esto me supera. Yo no puedo. Pero la fe te lleva a ver lo que David vio. Él vio, Dios está con nosotros. Yo no vengo con espada, yo vengo en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos, ¿recuerdas? Ese era David. O sea, él sabía quién estaba con él. Y así es donde encontramos esa fortaleza en la batalla. Luego dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. David también, utilizó el rey David de esta manera, ¿no? Realmente ahuyentar ejércitos. Llegó el punto en que el nombre de David era tan famoso que los demás pueblos ya le temían. Pero era Dios con él. Verso 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. En los libros de Reyes se menciona a dos mujeres que experimentaron esto. ¿Las conoces? La primera que aparece en 1 de Reyes 17, la viuda de Sarepta, ¿recuerdas la historia? Es en el tiempo de Elías. Es Elías a quien Dios usa para resucitar a su hijo. Después, más adelante en 2 de Reyes, ya con Eliseo, está la tsunamita también. Ocurre algo muy similar. Pero es Eliseo ahora quien Dios usa para resucitar a su hijo. Y hace referencia a eso. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero también el Nuevo Testamento, claro, está enfocado en el Antiguo Testamento. Pero aún también en el Nuevo Testamento se menciona a otras mujeres que recibieron sus muertos mediante la resurrección. La viuda de Naín, en Lucas capítulo 7, Jesús resucita a su hijo. Marta y María, ¿recuerdas? Lázaro, Jesús resucita a Lázaro. Más adelante, ya en el tiempo del libro de los Hechos, el apóstol Pedro resucita a Tabita en Hechos 9. O sea, ¿hasta dónde podía obrar Dios y el poder de Dios en su pueblo? ¿Por qué? ¿Por medio de qué más bien? De la fe. Si te das cuenta, ya llegando a este punto, son cosas sobrenaturales, ¿no te parece? Son cosas sobrenaturales para nosotros. Es un poder que no está en nosotros, pero es el poder de Dios. Pero para que ese poder pueda ser visto y ejecutado, necesitamos tener fe como ellos tuvieron fe. Como iglesia, creo que a veces nos falta ese tipo de fe. Nosotros como iglesia seguimos creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Claro que seguimos creyendo en el poder sobrenatural de Dios obrando en su iglesia, claro que sí. Claro que creemos en los poderes del Espíritu Santo, creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Creemos en su poder. Creemos en el dunamis que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu. Pero esperen la promesa, ¿recuerdas Hechos capítulo 1? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis, ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Testigos. Y me seréis testigos. Todos esos hombres de los que está hablando aquí son testigos. Porque están dando testimonio
¿Recuerdas que nos habló de eso? El testimonio que alcanzaron ellos por la fe. Y es lo mismo para ti y para mí. Ese poder aún sobrenatural que no está en nosotros, está ahí para nosotros. Y es el Espíritu Santo. Necesitamos confiar en Él. Necesitamos confiar en lo que Él vino a hacer y entender y comprender el poder que nos ha dado. El poder que nos ha dado no es para andar tirando gente, lo sabemos. Es para glorificarle. Y a veces se manifiesta de formas sobrenaturales, como los dones del Espíritu, ¿verdad? Las operaciones, los energemas. Y si no sabes de qué estoy hablando, necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas conocer a este gran Dios. Y si has creído en Él, necesitas conocer todo lo que te ha dado para que puedas glorificarle. Y por medio de la fe puedas mostrar que es ese gran Dios poderoso. Porque al fin se trata de Él, no de estos hombres. ¿Verdad? Te he dicho, ¿cuál es el tema principal de este capítulo? La fe. ¿Pero la fe en quién? En Dios. Se trata de Dios, no de estos hombres. Se trata de este Dios. Estos hombres decidieron confiar y tener fe en este gran Dios, quien no les falló. Y fue fiel con ellos, así como ha sido fiel con nosotros. Todas estas cosas, aunque puedan parecer muy sobrenaturales, Dios sigue obrando de esta manera. A mí no me extrañaría que Dios pueda resucitar a alguien de los muertos el día de hoy, refiriéndome a esta vida. Sabemos, tengo fe y completamente en la resurrección final de los muertos, pero está hablando de una resurrección en esta vida. Ellos murieron y volvieron a vivir en esta vida. ¿Ok? Yo no dudo de eso y sé que Dios lo puede hacer. Y Dios ha sanado a personas enfermas. Sin ninguna esperanza médica, Dios ha sanado a personas así. Yo lo he visto, con tumores cerebrales. Y desaparece el tumor. O sea, ese es el Dios que tenemos. Pero la fe es lo que necesitamos nosotros. Y te decía, creo que eso es lo que a veces nos hace falta realmente en la iglesia. Tener fe en este gran Dios todopoderoso. Pero es este gran Dios. Y no quiero que caigamos en este rollo de entonces hacerlo todo sobrenatural. No. Pero realmente es este gran Dios poderoso que hace cosas sobrenaturales porque Él es Dios. Y lo podemos ver en toda la historia. No solo de Israel, aún de la iglesia hasta el día de hoy. Estas mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero sucede algo a la mitad de este versículo. Por eso no lo terminé de leer. El autor deja de describir las victorias de la fe y comienza a describir el sufrimiento de la fe. Mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, verso 36, experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de la tierra. ¿Te das cuenta? Es esa parte también. Vemos las victorias de la fe, pero también esas victorias a veces llegan con sufrimiento, ¿verdad? O a veces, dicen por ahí, los gringos dicen, no pain, no gain, ¿verdad? Si no hay dolor, no hay ganancia. Y a veces tiene que ser así. Jesús lo dijo, ¿sabías? Y no lo dijo de esa manera. Pero Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no trae fruto. Y Él hablaba de su muerte en la cruz. A veces es necesario morir y ser afligidos para que haya un fruto, para que esa fe se vea genuina. Y esos hombres, sí, vieron la victoria de la fe, experimentaron las victorias de la fe, pero no creas que no sufrieron. Claro que sí sufrieron. Fíjate lo que dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Unos definitivamente dijeron, yo prefiero morir. Por la fe es posible, créemelo, por la fe es posible preferir la resurrección eterna al rescate milagroso de esta vida. Pablo decía, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es ganancia. Yo no imagino esas personas que murieron, aún en el tiempo del Nuevo Testamento, Pedro, ¿no?
Tabita, ¿no? Por ahí decía, ¿no? Imagínate, ya Tabita, ¿no? Creyente en Jesús y muere y Pedro le resucita, regresando a haber dicho, ¿para qué me traes de regreso, no? O sea, ya estaba con el Señor, ¿no? O sea, muchos creyentes podían decir, no, pues está mejor allá, o sea, sí prefiero. No me resuciten. O sea, ya déjenme ir con mi Señor, ya estoy allá, ¿no? Y de repente es como si despertaras del sueño, ¿no? Dices, ¿para qué me despiertas, no? Entonces, realmente, otros fueron atormentados, o sea, hasta la muerte, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, porque saben que hay una mejor resurrección. Pero hay aflicción. La fe nos lleva a seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y así como su voluntad incluye grandes hazañas y proezas y victorias, también incluyen grandes sufrimientos, grandes padecimientos, grandes aflicciones, que no se mencionan aquí. Bueno, en este pedazo sí, pero anteriormente, por ejemplo, con Abraham no se menciona, con Moisés, con Noé, pero fueron afligidos, tuvieron padecimientos. Tuvieron que aguantar burlas. Tuvieron que aguantar menosprecio. Verso lo que dice el verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes. Vituperios, burlas, azotes, golpes. Muchos profetas vivieron así, experimentando burlas. El mismo pueblo de Dios, imagínate, burlándose de ellos, golpeándolos, azotándolos. Dice, y a más de estos, prisiones y cárceles. ¿Has leído el profeta Jeremías? Se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Escribió Lamentaciones. ¿Por qué? Por la aflicción que vivió, el dolor en su corazón de ver un pueblo endurecido. Pero no fue en vano, porque se le menciona así. O sea, realmente él sufrió mucho y padeció mucho por Jesús, por Cristo, por Dios. Jeremías fue golpeado, fue encarcelado, fue echado a una cisterna. Llegó un momento en que ya no quiere hablar de parte de Dios, dice, pero hay un fuego dentro de mí que no me dejaba hacerlo. ¿Qué crees que es ese fuego? El Espíritu de Dios. Su fe estaba ahí. Su carne decía, ya no. Jeremías ya no. Pero su fe decía, vamos adelante. Es que ya me golpearon. Es que ya me encarcelaron. Vamos adelante. Sigue hablando este pueblo. Y ¿sabes qué? Dios le dijo, no te van a escuchar. Pues imagínate, qué frustración. O sea, aparte, tú dices, bueno, voy a predicar, pero Señor, que se conviertan de menos 100 personas, ¿eh? O sea, de menos para que valga la pena. Y Dios le dijo a Jeremías, ni te van a escuchar, ni te van a hacer caso, pero ve y da testimonio. Ve y háblales y diles quién soy yo, necesitan saberlo. La fe te lleva a eso. Verso 37, fueron apedreados. Tú sabes que la pena de muerte judía, israelita, era apedreamiento. Habla de eso, fueron apedreados. Muchos de ellos, por su propio pueblo, fueron apedreados. El profeta Zacarías, hijo del sacerdote de Joiada, fue asesinado por el pueblo de Israel. 2 Crónicas 24. Y eso es mencionado por Jesús, a quien ustedes asesinaron en el templo, dice a los judíos. Desde ahí ustedes siempre han sido así con los profetas. Aserrados, dice ahí el texto, verso 37. Aserrados. ¿Sabes qué significa esto, aserrado? Que le pasan un serrucho. Lo es cortado a la mitad. La tradición judía dice que Isaías murió de esta manera, aserrado, partido por la mitad, por este malvado rey Manasés. Profeta Isaías, partido por la mitad. Los colgaban de cabeza. Y vivos los partían a la mitad. Así. Imagínate ese tipo de cosas. Después dice, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Muchos mártires han habido en el pueblo de Dios. Eso se refiere. Hombres que han dado su vida. Dice, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y ninguno dijo, ¿yo que tengo que estar sufriendo esto? No, la fe los llevó a soportar eso y a vivir así.
La semana pasada veíamos a Moisés, increíble. Cómo él dejó a un lado los tesoros, ¿verdad?, de los egipcios, todo lo que Dios le dio de alguna manera por herencia. Él dijo, tengo que hacer eso a un lado. ¿Para qué? Para escoger los vituperios de Cristo, ¿recuerdas? Porque él entendió, o sea, Dios me trajo aquí, pero no para quedarme aquí, sino para que no me mataran de niño y pudiera crecer en sabiduría. Y para que un día Dios lo llevara a sacar a su pueblo de Egipto. ¿Okay? Entonces, así algunos escogieron eso. Cuando dice cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, habla de que se tenían que disfrazar, esconderse de esta manera. Pobres, angustiados, maltratados. Algunos, como el profeta Elías, se vistieron de esta manera, tuvieron que esconderse de esta forma. Verso 38, de los cuales el mundo no era digno. Me encanta cómo lo dice, de los cuales el mundo no era digno. Para Dios el mundo no merece este tipo de personas. Y sí, tú puedes decir, es que yo vivo por fe, pero el mundo no reconoce lo que hago, o sea, no merece. O sea, sin autoexaltarte, tú puedes llegar a sentir eso. Realmente el mundo no me merece. Pero ¿sabes qué? Es Dios quien está diciendo esto, de los cuales el mundo no era digno. Y Dios sabe eso. Dios conoce el mundo. Y antes de Cristo tú sabes cómo eras. Y aborrecías a aquellos que te hablaban de Cristo. Te burlabas de ellos. Y cierto esto, de los cuales el mundo no era digno, pero para Dios sí es digno que tú y yo estemos aquí. Y que por la fe estemos padeciendo si es necesario, por su nombre, por su causa, lo más importante. De los cuales el mundo no era digno. Y sí, el mismo mundo los aborrece. Y quisiera que me acompañaras a recordar esto que escribe el apóstol Pablo. O sea, esto realmente es la fe. El apóstol Pablo lo entendía. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios 1 dice esto, verso 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, Pablo les anima a véanse ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es su vocación? ¿A qué se dedican? Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, ustedes no son de la realeza, no tienen dinero, ¿no? O sea, les está diciendo eso, o sea, vean quiénes son. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, ¿y qué más dice ahí? Y lo menospreciado escogió Dios. Aquello que el mundo dice, eso ya no me sirve. Lo que el mundo ya ha despreciado. Dice, eso es lo que Dios escoge. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Porque al final se trata de su gloria. Y sí, el mundo no es digno, aún como creyentes. O sea, no esperes que el mundo te reconozca y te acepte. No entiendo por qué hay tantos hombres que se aferran a tener fama como cristianos. Que el mundo los acepte. Obviamente no están conduciéndose como estos hombres de fe. Están conduciendo como el mundo. Y por eso muchos encuentran éxito. Pero eso no es la fe. Si tú vas a ir por fe, debes recordar esto. El mundo, no eres digno para este mundo. El mundo ni siquiera te va a reconocer seguramente cuando vives por fe. Pero lo importante es a quién estás buscando agradar. Si fe es imposible, ¿agradar a quién? ¿Al mundo? No, a Dios. Así vienen esos hombres. Dice a continuación, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, escondiéndose de esa forma. Mencioné Elías, David. ¿Recuerdas David cómo un buen tiempo de su vida fue huir de Saúl? Escondiéndose en cuevas. La historia de David es así. Y después de Absalón, su hijo. O sea, no fue solamente con Saúl, después de su pecado, hay las consecuencias de su pecado. Y ahora sí, por su pecado,
Tiene que estarse escondiendo y huyendo de su propia familia. Así, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Muchos, aún muchos profetas fueron forzados a huir y esconderse en cuevas. ¿Qué vemos aquí? La fe verdadera en Dios es victoriosa. Es victoriosa. Pero no garantiza una vida tranquila y cómoda en este mundo. O sea, me gusta que el escritor termina hablando del sufrimiento de la fe. No solo la victoria, dice, pero sin sufrimiento a veces no hay victoria. Pregúntale a ellos. O sea, no podemos pensar que vivimos con fe, con una vida cómoda en este mundo. Seguramente no estás viviendo por fe. Y aquí lo estamos viendo. No quiere decir que entonces vas a ser apedreado, no vas a ser golpeado, etcétera, no, o sea, vas a andarte escondiendo, no. Quizás no necesariamente. Pero quizás sí vas a tener que soportar burlas, escarnio, que te corran de tu trabajo, que tu familia te deje de hablar, ¿verdad? Por la fe. No va a ser cómodo. Recordemos el contexto de la carta. Los lectores de esta carta estaban experimentando algunos de esos padecimientos ya. Sin embargo, no eran los primeros ni los últimos en padecerlos. Eso es lo que el escritor quiere mostrarles. Ellos estaban empezando a abandonar la fe en Cristo, regresando aún al sistema religioso judío, que aún estaba vigente en ese momento, pues porque les faltó la fe, porque empezaron a padecer, a sufrir, padecieron un poco y después dijeron, oye, la vida es así, se trata de estar sufriendo y padeciendo, pues es por Cristo, así es. Fíjate cómo vieron ellos. Está el testimonio de todos estos que vieron por fe, y ese testimonio es para nosotros también. El día de hoy, ¿sí lo ven? Es para nosotros. Existen muchas corrientes el día de hoy dentro del ámbito cristiano, digámoslo así, que presentan la vida cristiana como el camino a la prosperidad, el camino a la salud, al éxito en este mundo, pero el mensaje del Evangelio es otro. Precisamente lo que vemos en esos versículos. Hay sufrimiento. Sí, porque si no, recordaba ahorita que veíamos la semana pasada a Moisés, cómo él escogió, ¿recuerdas? Él escogió sufrir con el pueblo de Dios y dejar a un lado ser el nieto de Faraón y quizás poder llegar a ser el Faraón, ¿recuerdas? Y lo escogí, te dije, lo escogió por lo mismo que todos nosotros lo haríamos, porque hubo algo mejor, ¿verdad? Tú no escoges algo porque simplemente dices, esto está peor, entonces esto lo quiero yo. No, eso lo hace Dios. Escoge lo vil, lo menospreciado. Tú y yo no, tú y yo vamos a ir por lo mejor, ¿ok? El problema es que no estamos viendo lo mejor, porque nuestros ojos siguen estando en esta tierra y no en lo eterno. ¿Ok? Él pudo escoger y darse cuenta de algo mejor y puedo sufrir. El problema es que estas corrientes que te predican un falso evangelio de prosperidad están poniendo tus ojos aquí en la tierra y no en el cielo. Entonces vas a escoger lo temporal y no lo eterno. Es un engaño de Satanás. ¿Se dan cuenta? Tú y yo, claro, escogemos a Cristo y aún sufrí por Él. ¿Por qué? Porque estamos escogiendo algo mejor, lo eterno. Y yo te invito a no perder tu mirada de lo eterno. El capítulo 12 nos va a hablar de eso. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, ¿te das cuenta? Así nos va a explicar cómo vivieron esos hombres. Pero esa es la clave. Por eso podemos, no es que un cristiano sea masoquista y le guste sufrir el dolor, no, o sea, somos humanos que no nos gusta. Pero vimos que es necesario. ¿Por qué? Porque hay algo mejor para nosotros. Hay algo mejor. El verdadero cristianismo no busca el éxito terrenal, sino el celestial. Estar un día con el Señor en su presencia, disfrutando de la eternidad con Él. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? La fe verdadera nos puede llevar a la victoria, pero también puede ser a través del sufrimiento.
Es algo que tenemos que recordar. Vamos a ver los últimos versículos, porque es la conclusión. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow, dices, ¿qué onda con esto? ¿No? Es la conclusión, fíjate lo que dice. Y todos estos, los que mencionó, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, y eso fue lo que vimos, ¿no? Esta es la continuación del versículo 2. Déjame leer el verso 1 y 2 para recordar esto. Cuando empezamos lo hice así. Fíjate, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, ¿por qué? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y regresando al 39 dice, y todos estos, los antiguos que mencionó, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dice, aunque no recibieron lo prometido. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí lo ven? Todos ellos dieron buen testimonio por su fe. Nuevamente lo que te decía, ellos fueron testigos. Daban testimonio de su fe. ¿Pero testigos de qué? ¿O de quién? ¿Se hace que fueron testigos? De la fidelidad de Dios. Eso es lo que está mostrando aquí. Porque eso es lo que quiere el escritor. No dejen de confiar en Jesús. No dejen de confiar en Dios. Dios es confiable. Dios es confiable. Dios es fiel. ¿Has considerado las veces en que la palabra de Dios dice que Dios es fiel? Dios es fiel. Y ellos están dando testimonio de eso. Este Dios en quien hemos depositado nuestra vida no falla. Él es fiel. Dios es fiel. Cuando nosotros vivimos por fe, demostramos que confiamos en eso, en la fidelidad de Dios. Y de esa manera damos testimonio de que nuestro Dios es fiel, es confiable y se puede vivir confiando en Él a través de esta tierra, en este mundo, a través de la fe. Se trata de eso. Por eso te decía, este capítulo nos habla de la fe, pero lo más importante ni siquiera es la fe, sino la fe en quién, en Dios. Este capítulo nos muestra que Dios es fiel. Puedes seguir confiando en Él, no importa lo que estés viviendo. No dejes de confiar, o sea, no dudes de Dios. No pienses que porque estás viendo aflicción o prueba, Dios ya no te ama. Dios ya te olvidó. Esos pensamientos son Satanás. ¿Por qué quiere eso? Apartarte de Él. Confía en Él, no dudes de Él. Ve estos hombres. ¿Tú crees que ellos estaban lamentándose diciendo, ay, creo que Dios no me ama ahí en su cueva sufriendo y David llorando y Dios ya no me ama? No, lee los salmos. Lee los salmos. Muchos salmos los escribió en su persecución y glorificando a Dios. El Señor mi pastor, nada me faltará. Él es escudo alrededor de mí, mi torre fuerte. Lee los salmos, vas a poder ver el corazón de fe de un hombre que está siendo afligido y perseguido y dice, yo no voy a dejar de confiar en Dios aún a pesar de esto. Y esa es la fe que vemos aquí. Es el testimonio que Dios quiere que demos acerca de Él. Él es fiel. Puedes poner tu confianza en Él. No te va a fallar. ¿Va a haber pruebas? Sí, pero eso quiere decir que no ha sido fiel. Dice aquí, oye, todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Dios falló? No. Algunos alcanzaron promesas, ¿verdad? Pero no en esta tierra. A eso se refiere. No recibieron lo prometido aquí. ¿A qué se refiere? No promesas, como vimos anteriormente, dice lo prometido, una promesa, la simiente, Jesucristo. Se refiere a la promesa del reposo eterno que el Mesías traería. O sea, al final ellos no vieron a Jesús. ¿Te das cuenta? Ellos fueron salvos por fe, de la misma manera que tú y yo somos salvos por fe. Sí, aunque Jesús no haya venido a morir por ellos en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos creían en algo que iba a suceder. Nosotros creemos en algo que ya sucedió. Y los dos necesitamos fe. ¿Estás de acuerdo? Ellos creían en el Salvador. Ellos creían en la promesa, la simiente. Génesis 3. Desde ahí ellos creían y confiaban en eso. Pero ellos no recibieron la promesa. Aunque recibieron las promesas inmediatas, no recibieron el cumplimiento de la promesa final.
la venida de Jesucristo y la glorificación de ellos. Si esos creyentes se mantuvieron firmes sin recibir la promesa, piensa esto: nosotros que hemos recibido la promesa, que es Cristo, porque Jesús ya vino, tenemos más razones y motivos para perseverar firmes, a través de la aflicción y la dificultad de esta vida. O sea, si ellos pudieron vivir así, sin una Biblia en sus manos, sin un testimonio para poder leer, vivieron así, ¿cuánto más nosotros? Que sabemos que Jesús vino, cumplió lo que dijo. Vino a morir en una cruz por nosotros para darnos salvación y vida eterna, y va a regresar. O sea, lo más difícil, verlo así, ya lo hizo. Lo más fácil, regresar por segunda vez a traer justicia y gobierno total, es más fácil. ¿No crees que no va a regresar? Va a regresar. ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? Eso es lo que está diciendo. Ellos no alcanzaron. ¿Por qué? Fíjate lo que dice, la razón está en el verso 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, Dios demoró, digámoslo así, demoró la promesa del reposo que traería Cristo para el pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos participantes de ella, lo que está diciendo. Si esos creyentes hubieran recibido el cumplimiento de la promesa, nosotros ya no lo hubiéramos alcanzado. ¿Te das cuenta? La venida de Jesús, díselo aquí, proveyendo Dios alguna cosa, ¿qué cosa? Mejor para nosotros. Esta palabra mejor en el texto original en el griego es una palabra muy importante en el libro de Hebreos, porque está exaltando precisamente el tema de nuestra serie, es la superioridad, la supremacía del Evangelio, que es Jesús. Lo que vino, lo más supremo que Dios dio a través de Jesús, vino a superar todo lo que Él mismo había provisto anteriormente. Cosas mejores. La venida de Jesús trajo algo mejor, un mejor mediador, ¿recuerdas? Lo vimos. Un mejor mediador, un mejor sacrificio, una mejor ofrenda, un mejor pacto, una mejor herencia, una mejor patria, una mejor esperanza y finalmente una mejor resurrección. ¿Lo ve? Una mejor resurrección, como vimos en el versículo, ¿cuál fue? 36, 35. A fin de obtener mejor resurrección. Es la misma palabra. Dios proveyó para nosotros algo mejor. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Todos ellos podrían ser hechos completos. La palabra perfección habla de completo. Ya lo estudiamos aquí, ¿verdad? Algo que es completado. Todos ellos no podrían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús. Entonces, el escritor busca animar a sus oyentes y se da cuenta que lo que les falta es la fe, lo que los tenía así. Y esto nos lleva a nosotros a examinarnos nuevamente. Necesitamos fe para agradar a Dios. El saber que nosotros tenemos cosas mejores, como vimos así en Cristo, y que no vamos a ser perfeccionados aparte de ellos, produce una mayor responsabilidad. ¿Estás de acuerdo? Una mayor responsabilidad para nosotros. Nuestra fe debe de ser aún más evidente que la de ellos, porque tenemos mejores promesas, mejores cosas. Porque Dios, como vimos, no dejó que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces creo que es preciso reflexionar sobre la necesidad de un compromiso real con la fe, como hijos de Dios. De vivir vidas ejemplares que dan testimonio de nuestra confianza en Dios. Y que podamos mostrar, no mi fe, sino que Dios es fiel. Dios se trata. O sea, al final no me estoy jactando de mi fe, mira cuánta fe tengo. Me estoy jactando de mi Dios que es fiel y que puedo confiar plenamente en Él. ¿Sí se dan cuenta?
O sea, no estoy confiando en mi fe, estoy confiando en Dios, en quien está depositada mi fe. Él es, como vimos, fiel y poderoso. Amén. Ese es nuestro Dios. Volvamos a la pregunta que hice al comenzar, al inicio de este capítulo. ¿Recuerdas? ¿Estuviste acá? En el verso 1. Les pregunté al principio, ¿eres un hombre o una mujer de fe? ¿Se acuerdan? Dije, no respondas, piénsalo. Te dije, pues depende mucho, ¿no? Depende exactamente de lo que tengamos por fe. Por eso te dije, bueno, por eso vamos a estudiar este capítulo, para que podamos entender qué es la fe. Porque a través del testimonio de la fe de todos esos hombres, tenemos una mejor, digámoslo así, presentación o exposición de la fe genuina y podemos imitar esa fe. Entonces, ¿eres un hombre o una mujer de fe? Quizás digas, pues como lo vimos, no. Realmente no. Quizás has fallado. Quizás has fracasado. Recuerdas que no has sido el único. Estos hombres también fallaron muchas veces. Pero siempre hay oportunidad de comenzar de nuevo y de seguir a Dios por medio de la fe. Y de realmente empezar a confiar en su fidelidad y no dudar de Él. Este capítulo, con esta pregunta no quiero que te sientas condenado y decir, no, soy bien chafa, ya no voy a venir a la iglesia, no soy mal cristiano. No, quiero animarte a vivir de esta manera. Se puede vivir de esta manera. Pero necesitamos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos conocerte y como hoy lo vimos, eres ese gran Dios poderoso, pero sobre todo fiel, que cumple sus promesas, que no falla, que no miente. Gracias, Señor. La vida de esos hombres y mujeres que pudimos ver, meditar en este capítulo, y hay muchos más, Señor, fueron suficientes, son suficientes, Señor. Para ti es suficiente como para motivarnos el día de hoy a vivir por fe, Señor. Ayúdanos a considerar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Cosas mejores, como veíamos, para que podamos realmente confiar en ti y no dudar más en ti, Señor. Y al final se trata de ese testimonio, Señor. No de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que tú has hecho por nosotros. De tu fidelidad, Señor. Y yo te pido, Señor, si aquí hay alguien que no ha confiado en ti, que sigue dudando de ti, Señor, pon fe en sus corazones. Ayúdalos a creer y que sean salvos, Señor. Y que puedan vivir por fe y para fe, Señor. Igual que todos nosotros. Y sí, Señor, seguramente nos vas a llevar a tener victorias de fe, Señor. Vencer el pecado. Pero también va a haber afrenta, persecución, aflicción, quizás de alguna manera u otra, Señor. Va a haber sufrimiento. Pero gracias, Señor, porque a través de esto nos recuerdas y nos enseñas, Señor, que la vida de fe no es una vida de comodidad en este mundo, Señor. ¿Por qué? Porque hay algo mejor para nosotros. Por eso no debemos de conformarnos a este mundo. Debemos de transformarnos, Señor, renovando nuestro entendimiento, conociéndote a ti, conociendo tus promesas, Señor, conociendo tu carácter, entendiendo, Señor, lo que viniste a hacer en la cruz por nosotros y la vida que ahora nos has dado, Señor, como todos estos vivían por fe en esa promesa, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque ahora sabemos que Jesús vino y murió en una cruz por nosotros y va a regresar. Y estamos seguros de eso, Señor. Tenemos fe, no dudamos. Pero es necesario que esa fe se manifieste, Señor, en nuestra vida el día de hoy, Señor, dando testimonio de ti. Ayúdanos a caminar de esta manera. Vimos esos hombres, muchos de ellos mostrando en un principio, Señor, temor, cobardía, Señor, pero tú los llevaste por la fe, como veíamos, Señor, a alcanzar reinos, a vencer. Y es por la fe. Ayúdanos a experimentar eso, Señor, confiando plenamente en ti, Señor. Gracias, Padre, por la fe que nos has dado, porque por eso estamos aquí, Señor. No hay otra razón por la cual nos reunamos. Se trata de ti, no de nosotros. Ayúdanos, Señor, a testificar de ti, Señor.
Y no solo aquí en tu iglesia, fuera de la iglesia, Señor. En ese mundo, Señor, que no es digno de hombres y mujeres de fe, Señor, pero para ti sí es digno que estemos aquí padeciendo por ti, Señor. Ayúdanos a representarte, Señor, y que el mundo pueda ver que eres un Dios fiel, que responde, Señor. A pesar de todo, eres fiel, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. Te amamos, Señor, te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.